Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este martes 16 de mayo. Quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando las diferentes problemáticas medioambientales, entre estas la explotación minera. Y para ello, como siempre, me encuentro acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando de Edgardo Mira, quien es, déjeme le comento, miembro de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Fronterizas, y a quien desde ya le damos la más calurosa de las bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá y poderles compartir a ustedes información relevante sobre los temas que vamos a abordar. Excelente. Antes de dar inicio con las diferentes problemáticas que se presentan con el medio ambiente, queremos conocer también parte de toda esa gran trayectoria que tienen como organización. Bueno, primero hay que decir que la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas es una articulación de organizaciones a nivel regional, sobre todo Honduras, Guatemala y El Salvador, que surgimos más o menos de manera formal ahí por el año 2015. Una larga trayectoria ya, ¿verdad? Sí, porque preocupados precisamente por los proyectos mineros, principalmente en nuestros países, pero sobre todo aquellos proyectos mineros que se quieren realizar o se están realizando en zonas fronterizas, tanto en Guatemala como en Honduras y por supuesto en aquel momento también la amenaza en El Salvador. De tal forma de que coincidimos estas organizaciones de que un aporte importante sería el de luchar frente a esa minería, evitar que estos proyectos contra un gigante, una lucha exactamente, contra un gigante. Y además a nivel regional, ¿verdad? Pero estábamos conscientes de que dado los estudios, el análisis que se ha hecho de la minería y de otras actividades económicas, la perspectiva de afectación de la calidad y la cantidad de aguas es muy significativa, y esto por supuesto repercute en general en la vida. Exactamente. Directamente en la vida de las personas, de la biodiversidad, etcétera. Y entendimos que hay una interrelación hídrica en nuestros países, lo cual es inevitable, digamos, la afectación, aunque estos proyectos mineros se realicen al otro lado de la frontera con Guatemala o al otro lado de la frontera con Honduras. Y en ese contexto de avance, digamos, de la articulación, también construimos una propuesta política que le denominamos Tratado sobre Aguas Transfronterizas, ¿verdad? Que por supuesto nuestro planteamiento es que debería negociarse entre los países de la región, dado, repito, que la problemática es común, y por supuesto buscar una implementación que obviamente beneficiaría a nuestros países, la biodiversidad, y generaría, digamos, unas condiciones de integración más allá de lo económico, también en lo socioambiental, que potenciaría pues las posibilidades de nuestros países. Y en ese marco también hemos desarrollado importantes actividades. Y no solamente a nivel nacional, sino que también me comentaba fuera de cámaras de que también fuera de nuestras fronteras. Correcto, a eso me iba a referir, de que hemos desarrollado procesos de incidencia política a nivel regional, por ejemplo en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Logramos que ellos se pronunciaran a favor de un entendimiento entre los países en materia de aguas transfronterizas, y además la relatoría sobre agua y saneamiento ambiental, que por cierto nos visitaron en el 2016, ya en ese momento, ¿verdad?, resultado de nuestra labor de socializarles pues información relevante, se pronunciaron respecto a que este tema realmente es delicado,
¿verdad? Que efectivamente puede tener consecuencias significativas, negativamente hablando, sobre nuestros países, y que desde luego es importante que los países busquen mecanismos de entendimiento. Diferentes soluciones. Correcto. Entonces, eso significa de que a nivel de esta institucionalidad de países, a nivel regional y global, hay una comprensión, pues, ¿verdad?, de la problemática, de la consecuencia de las problemáticas, y por supuesto recomienda que el camino para poder disminuir este tipo de afectaciones es el entendimiento entre los países, que ya lo dije, supone acuerdos para la gestión integral del agua, que tiene que ser con un enfoque de sustentabilidad, de sostenibilidad, que debe tomar en cuenta la situación de las comunidades, porque hay que tener en cuenta de que una parte significativa de la población regional vive en las zonas fronterizas. Pero además, el problema, y esto después lo podemos ver más adelante, el análisis de la minería transfronteriza y de las diferentes actividades económicas que afectan el medio ambiente. La preferencia del desarrollo, el crecimiento económico a costa de los bienes naturales. Correcto. Y además, porque el análisis hay que hacerlo a partir de lo que se llama la cuenca hidrográfica. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, El Salvador, el 64% del territorio salvadoreño es una cuenca transfronteriza, sea de cara a Guatemala, sea de cara a Honduras. Bueno, y todos sabemos acá de que la cuenca más grande es la cuenca del río Lempa, pues, que es un río trinacional. Entonces, todo eso nos invita a no solo a reflexionar, sino que a buscarle, pues, una salida vía negociación que garantice a nuestros países, ¿verdad?, de que vamos a contar en general con una naturaleza viva, buena para la vida, pero sobre todo de que vamos a contar con agua para el presente y para el futuro. Pues. Mejor dicho, imposible, ¿verdad? Sí, sí. En este contexto, Edgardo, tenemos una larga trayectoria de 8 años de que están implementando diferentes acciones, presentando, ¿por qué no?, diferentes denuncias. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas según toda su experiencia? ¿Se han sumado más organizaciones? ¿Se han sumado personas? ¿Cómo va este cambio de mentalización de las personas que dicen el medio ambiente es importante? Vamos a colaborar, vamos a ver de qué manera apoyamos a diferentes organizaciones o instituciones para que siempre se vele por el cuidado y respeto al medio ambiente. Bueno, hay que tomar en cuenta de que efectivamente se trata de procesos. En el caso de El Salvador, hay que reconocer de que esta lucha, por ejemplo, frente a la minería metálica surgió con fuerza y de manera sostenida a partir del año 2005, 2006. ¿Fue un grupo mayoritario? ¿Cómo dice? ¿Fue un grupo mayoritario los que se unieron? Sí, pero lo que quiero decir es que, en primer lugar, el conocimiento que se tenía sobre la minería era bien pobre. Okay. Eso significó de que hubo que esforzarse para conocer sobre el tema de la minería, técnicamente hablando, científicamente hablando, y luego socializar con la población, con las comunidades, porque se trata, en primer lugar, de que las comunidades conozcan de qué se trata, por ejemplo, el tema de la minería, en qué les va a afectar, cómo les va a afectar, para que efectivamente puedan posicionarse frente a eso. Puedan luchar también, exacto, puedan sumarse exacto. a la lucha. ¿Verdad? Entonces lo que quiero decir es que El Salvador es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo de una correlación de fuerzas muy mínima se avanzó y se logró incluso que en el 2017 se aprobara la ley
que prohíbe la explotación minera metálica en El Salvador. Entonces, eso se ha implementado también en las zonas fronterizas. O sea, nosotros somos testigos, ¿verdad?, de cómo las poblaciones se incorporan, participan de las diferentes actividades en donde se manifiesta pues que hay no solo una preocupación, sino que efectivamente una propuesta que busque el entendimiento de los países. Y tenemos ejemplos bien interesantes, importantes, como por ejemplo, nosotros conocemos del proyecto minero Cerro Blanco, que está a 17 kilómetros del lago de Huija en el municipio de Asunción Mita. Este es un proyecto que se ha querido implementar desde el 2005, sin embargo, resultado de la lucha de las comunidades guatemaltecas, salvadoreñas, algunas... han ido deteniendo ese proceso. Hemos venido deteniendo ese proceso. Pero el año pasado, en septiembre del año pasado, se desarrolló una consulta popular liderada por el gobierno municipal de Asunción Mita. Por supuesto, a iniciativa de las comunidades potencialmente afectadas por el proyecto minero. Comunidades que estaban 100% ya informadas, como usted menciona, sobre los riesgos y las consecuencias que trae la explotación minera. Exactamente. Entonces, el resultado de esa consulta, y eso está debidamente documentado, es una consulta legal, reconocida por el sistema, aunque adversada, por supuesto, por los mineros y por alguna institucionalidad del Estado. Pero lo importante acá es que del total de votantes, que fueron más o menos como, si no estoy mal, entre 8.000 y 9.000 personas, el 83% votó en contra del proyecto minero. Eso significa cabalmente o demuestra cabalmente la idea que expresé anteriormente, ¿verdad? Que la gente ha venido conociendo cada vez más, se ha venido posicionando cada vez más y lo ha expresado incluso en eventos tan significativos como esa consulta que se llevó a cabo, que les da, por supuesto, mucha confianza, credibilidad, fortaleza, digamos, a las organizaciones que hemos estado, digamos, permanentemente en contra de estos proyectos mineros y, por supuesto, buscando ese acuerdo pues político entre los países. Pero acá muchas veces, si no me deja mentir, es que las comunidades son vilmente engañadas, por así mencionarlo. Vienen las empresas y les ofrecen nada más pago por la mano de obra. Entonces las personas están necesitadas de trabajo, están necesitadas de poder llevar fuente de ingreso a sus hogares y pues aceptan y no ven más allá de las consecuencias porque sinceramente desconocen. Sí, pero precisamente esa es la labor, digamos, de las organizaciones, de los liderazgos, etcétera. Y efectivamente en El Salvador observamos eso. En los primeros años nosotros vimos que los empresarios, ¿verdad?, los equipos profesionales de las empresas mineras llegaban a las comunidades a ofrecerles apoyo incluso económico, material, pintarles escuelas, sembrarles cosas, regalarles computadoras, etcétera, argumentando de que la industria minera es un factor de desarrollo para los países, para los pueblos, y que incluso a nivel de país se van a incrementar los ingresos por los impuestos, etcétera, etcétera. Pero nosotros tuvimos, y yo lo quiero dejar bien claro, la capacidad para desmontar ese discurso. O sea, nosotros hicimos investigaciones económicas para demostrar de que no era cierto, de que las empresas mineras contribuían al desarrollo económico. Más bien se
se aprovechan de nuestros bienes naturales, de nuestra fuerza de trabajo, etcétera, para enriquecerse ellos. Prácticamente brindaban soluciones a corto plazo, beneficios económicos a corto plazo. Corto plazo y no significativos, por supuesto, Ok. ¿verdad? Entonces, nosotros desmontamos ese discurso, ¿verdad? Y sobre todo logramos desmontar el discurso medioambiental, porque ellos aún hoy no reconocen, pues, ¿verdad?, de que la industria minera es depredadora por su propia naturaleza, ¿verdad? Cuando uno conoce el proceso técnico, la utilización de materiales como por ejemplo el cianuro, la liberación de los metales pesados, entonces te vas dando cuenta que lo que ahí se está configurando y lo que va a quedar es precisamente una gran afectación socioambiental, Ok. ¿verdad? Edgardo, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, seguimos abordando este importante tema después, no sin antes comentar a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta con nosotros su bendecido desayuno. El tema de esta mañana es impactos medioambientales. Estábamos abordando el tema con nuestro invitado especial Edgardo Mira, quien es miembro de la Red Centroamericana para la Defensa de las Aguas Fronterizas, y seguimos tocando el tema del impacto y de las consecuencias de la explotación minera. Edgardo. Sí, entonces decía yo que logramos, pues, ¿verdad? Reitero, Concientizar e informar. informar, pero a partir de un conocimiento científico técnico. O sea, no fue solo un discurso, pues no fueron palabras vacías, pero simultáneamente el movimiento en el país tuvo la capacidad para demostrar en el lugar a las personas, a los liderazgos comunitarios, de lo que efectivamente sucedía con la minería metálica. Y en ese sentido, por ejemplo, tuvimos visitas a Honduras, a Guatemala, donde se estaban desarrollando esos proyectos mineros, y los liderazgos pudieron constatar que efectivamente lo que uno les planteaba tenía un asidero real, pues, en esas comunidades. Y en el caso de El Salvador, yo siempre me refiero a esto porque es importante, es una demostración de que nosotros hablamos con la verdad. Es el caso del río San Sebastián en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, en donde se desarrolló proyectos mineros, sobre todo en el siglo XX, ¿verdad? Y que a partir de los años 65, 68, según la información que se tiene, se empezó a producir lo que se conoce como el drenaje ácido de minas, que es una consecuencia directa de la explotación minera,
lo que afectó, pues digamos, las aguas superficiales y seguramente subterráneas en la zona donde se desarrolló ese proyecto minero. De tal manera que usted puede ir hoy, a esta hora, o de ahora en adelante, y ahí usted va a observar a simple vista la existencia de lo del drenaje ácido. El drenaje ácido se caracteriza primero porque cambia el color del agua, se vuelve una agua anaranjada, y dos, cambia el nivel de acidez del agua, volviéndola un agua que no es no debería ser consumida. Consumible, okay. Y por supuesto, entonces en esa zona se tiene unas condiciones de vida realmente tristes, lamentables, ¿verdad? Y que son desencadenantes de muchísimas enfermedades. Claro, y lo peor es que se puede decir que hasta hoy no se ha hecho pues un análisis exhaustivo de las condiciones de vida de las personas. O sea, no sabemos, por ejemplo, el nivel del estado de salud de esa población. Muy bien. No sabemos, por ejemplo, el estado el estado real de las aguas en la zona, incluyendo, digamos, las zonas de amortiguamiento de la zona donde se desarrolló el proyecto minero. Es decir, nosotros, por ejemplo, hicimos algunos estudios, identificamos la presencia de metales pesados, ya lo dije, pues se comprobó la existencia del drenaje ácido de minas. ¿Relacionamos además la erosión de los suelos con esta práctica? Por supuesto. No, si es que si usted va ahí, lo que encuentra es un desastre ambiental, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que nosotros, las organizaciones, hemos aportado el conocimiento, pero desde el Estado no se ha hecho lo suficiente. A nivel de país, ¿considera que realmente no se le ha dado la importancia necesaria de las consecuencias, el impacto que tiene también la explotación minera? No, para nada. Incluso en el 2017, ya lo dije, se aprobó la ley de prohibición de la minería metálica. Ahí hay varios artículos, pues el de la prohibición específica, pero también plantea dos cosas que son fundamentales. Una es la recuperación de las zonas de las zonas afectadas por la explotación minera. ¿En cuánto tiempo, perdón, paréntesis, cuando hablamos de una recuperación tras una explotación minera, cuánto tiempo lleva en poder tomar fuerza los suelos, tomar fuerza los cultivos? Le planteo y luego le respondo a eso. O sea, lo que quiero decir es que la ley obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para recuperar las zonas afectadas por la explotación minera. Y dos, ¿verdad? Plantea de que las personas que se dedican a la explotación minera artesanal, entre comillas, pudieran transitar de esa actividad económica a otra actividad económica. Todo esto, por supuesto, va bajo el auspicio pues, del gobierno. Exactamente. Ambas cosas no se han hecho. Ahora, en relación a San Sebastián, se han hecho algunos intentos, pero desde luego son insuficientes, ¿verdad? Incluso se han asignado recursos, pero finalmente estos han sido reorientados a otras actividades y por consiguiente en realidad no se ha hecho nada, aunque ellos están hablando de un proyecto de agua potable que queremos ver si efectivamente se va a realizar o se está realizando y que va a cubrir las necesidades de la población. Muy bien. Ahora, sobre el tema de la recuperación, eso es más complejo. Mire, por ejemplo, en el caso de San Sebastián, que existe drenaje ácido, entonces nosotros tenemos afirmaciones de científicos de diferentes lados, ¿verdad?, que plantean de que
hasta hoy, por ejemplo, no es posible revertir el drenaje ácido de minas. bien. Eso significa de que no hay tecnología en este momento que nos indique de que sí es posible recuperar totalmente la calidad de las aguas en esa zona. Pero desde luego se pueden adoptar algunas medidas para disminuir, etcétera. Pero ni siquiera eso se está haciendo. Esto es importante porque resulta de que, como en este caso, por ejemplo, el tema de la contaminación y la afectación de esa agua por el drenaje de ácido de mina y la presencia de otros minerales, materiales como metales pesados, etcétera. Entonces, eso no solo afecta a la población que vive estrictamente en la zona del proyecto, sino que eso se va reproduciendo aguas abajo. Okay. Y por ejemplo, ahí es lógico deducir, ¿verdad?, de que lo que comienza en San Sebastián seguramente termina en el Pacífico. Y por consiguiente también eso llega al mar, al Océano Pacífico. Entonces lo que quiero decir con esto es que no se está cumpliendo con las obligaciones de la ley. Pero en general, ¿verdad?, y eso sí es importante decirlo, nosotros consideramos de que la perspectiva socioambiental, la visión socioambiental que requiere nuestro país no se está incorporando, no se está adoptando en la gestión política, económica. Y eso también lo observamos de cara a las aguas transfronterizas, porque hasta este momento nosotros no conocemos, por ejemplo, de gestiones efectivas por parte del gobierno para buscar un entendimiento con Guatemala y Honduras respecto al tema de las aguas transfronterizas. Puede ser que lo estén haciendo, pero repito, nosotros no sabemos. No lo dan a conocer. Y no hay una postura pública al respecto, ¿verdad? Se ha hablado con gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Vicepresidencia, del Plan Trifinio, diputados del Parlamento Centroamericano, diputados de la Asamblea Legislativa, y no hay pues una reacción positiva que sugiera pues que se está trabajando en función de eso. Entonces eso demuestra pues a nuestro juicio de que no hay pues esa sensibilidad socioambiental que requiere la gestión política y económica de estos países, estos países. Y repito, para nosotros, ¿verdad?, como país no podemos visualizar el futuro si no lo hacemos viendo hacia Guatemala y hacia Honduras, por ese tema de la interdependencia que tenemos, ¿verdad?, que se expresa principalmente. Es un problema de todos, no es algo individual, ¿verdad? No, para nada, o sea, esto es un problema común, ¿verdad?, que requiere una respuesta trabajada en común y compromisos adquiridos en común, pues, porque nosotros no estamos planteando de que Guatemala y Honduras resuelvan nuestros problemas. Estamos planteando de que resolvamos en común, de manera conjunta. Y poder evitar aún más problemas. Exactamente, porque el asunto es pues, de que esa ausencia a la que me he referido, eso también sucede en Guatemala, pues, ¿verdad? O sea, ellos están bueno, incluso están a punto de querer de aprobar ese proyecto minero Cerro Blanco, pese a que, por ejemplo, la población de Asunción Mita ha dicho que no quiere ese proyecto minero. En general, digamos, la población guatemalteca está en contra de la minería metálica y lo han expresado y demostrado en muchas ocasiones. En El Salvador le hemos dicho no a la minería metálica y sin embargo
la institucionalidad del Estado, ¿verdad?, a través de funcionarios, etcétera, persisten en tomar ese tipo de decisiones que, repito, pues... Sin importar consecuencias. Sin importar consecuencias y sobre todo sin importarle la opinión de la gente. Que yo creo de que en cualquier gestión debería de ser transparencia, nivel de no, transparencia. y además realmente respetada y considerada en el procesamiento de la toma de decisiones, pues, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros asistimos a este evento de Cerro Blanco, observamos la movilización de la gente y lo que hay es una respuesta de una empresa deslegitimando el proceso y una institucionalidad del Estado queriendo anularlo. Entonces lo que nos está diciendo es que ellos están en contra de la voluntad de la gente, pues, ¿verdad? Mejor dicho, como dicen, imposible. Edgardo, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Nuevamente recordarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos abordando temas importantes referente al impacto medioambiental, entre esos, por supuesto, la explotación minera. Y quiero conocer acá de la mano con el experto que se encuentra esta mañana con nosotros, cuáles son las consecuencias de dicha explotación minera. En bloques anteriores, Edgardo, abordábamos el tema de la presencia de metales pesados. ¿Cómo está afectando o cómo afecta directamente a la población? Bueno, yo creo de que en el caso de El Salvador tenemos un caso que, valga la redundancia, que nos invita a conocerlo más en profundidad, que es precisamente lo de la mina San Sebastián. Ok. Teóricamente, las afectaciones derivadas de la mina tiene varios como componentes. El primero es precisamente todo lo que significa extraer del subsuelo miles y miles, si no millones de toneladas de roca, ¿verdad? En el caso de San Sebastián, una parte significativa fue lanzada, digamos, en el contorno del proyecto y otra fue llevada a otro población que se me ha olvidado el nombre, cerca de San Sebastián. El asunto es que esa roca que se extrae precisamente para obtener el oro, como está demostrado de que nunca, para decirlo de una manera, el oro nunca viene solo, sino que viene con otro tipo de minerales, metales, etc. Y está comprobado en el caso de San Sebastián, por ejemplo, de que además del oro y la plata, también allí se encuentra el plomo, zinc, hierro, manganeso, etc. El plomo, aluminio, son conocidos como metales pesados, ¿verdad? Y estos, repito, son lanzados o depositados en zonas del contorno sin ningún tratamiento, ni mucho menos trabajo de ingeniería que sugiera que van a estar bajo control. Ese es un punto.
El otro punto es que el procesamiento para la obtención pues, del oro y de la plata se utiliza normalmente en estos tiempos cianuro. Antes se utilizaba mercurio, pero hoy digamos que cianuro es el principal ingrediente. Okay. Este material o este ingrediente, lo que sea, pues es sumamente tóxico, ¿verdad? Está comprobado que una cantidad, por ejemplo, pequeña como un grano de arroz puede ser suficiente para que alguien muera al consumirlo. Bueno, y ha sido utilizado precisamente para generar inmensas cadenas de envenenamiento, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, el cianuro, para que pueda desarrollar su función, que es separar el oro y la plata, es combinado o es mezclado con agua pura, no puede ser cualquier agua. Okay. Entonces resulta de que esa agua envenenada también es depositada en algún lugar. Ellos hablan de que trabajan lo que se conoce como depósito de colas, pero eso tiene un límite. O sea, un depósito de cola no puede recibir de manera indefinida millones y millones de litros de agua. O sea, tiene un límite. Por eso es que normalmente cuando se están llenando también proceden a descargarlo. ¿Y dónde lo descargan? Las quebradas, pues lo tiran. Dañando fauna además. Todo. Entonces resulta de que por un lado pues hay una afectación, ¿verdad?, al extraer materiales que incluyen metales pesados, y por otro lado hay un proceso de contaminación del agua por el uso del cianuro. Ambas cosas son lanzadas en los contornos del proyecto, normalmente a quebradas, etc. Entonces, resulta de que la minería, dependiendo de la composición de los suelos, puede traer también como consecuencia el aparecimiento del drenaje ácido, que es lo que ha sucedido en San Sebastián. El drenaje puede aparecer un año después, 2 años después, o sea, no tiene como una fecha, pues, o un tiempo claramente definido de su aparecimiento. Lo que sí está claro es que, por lo menos hasta hoy, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, es que una vez aparece, no hay tecnología que pueda revertir ese proceso. De tal manera de que, por ejemplo, nosotros vamos a San Sebastián y podemos observar en la boca de entrada de los túneles de minería precisamente los indicios del drenaje ácido que se multiplican a partir de la humedad, de la lluvia, etcétera, y van hacia aguas abajo, o sea que ahí no hay otro destino, pues, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene consecuencias para el agua, para los suelos y por supuesto también para el aire. Ahora, el tema nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, en la zona de San Sebastián y de ese municipio que se me ha olvidado el nombre, precisamente para auscultar, digamos, las implicaciones de esa condición del suelo, por ejemplo, en el maíz, por ejemplo. Y hemos constatado de que el maíz crece de manera deficitaria, pero además dañado. Pues, o sea, tenemos evidencia. Lo que consumen las personas. O sea, que lo que quiero decir es que donde hay esa presencia de esos materiales, tiene una consecuencia para los cultivos. Lamentablemente nuestras investigaciones han sido muy limitadas, pues por eso decía, el Estado debería de destinar recursos para poder investigar a fondo lo que significa la minería metálica en los suelos, en las aguas, en las zonas inmediatas. Pero con respecto al tema de los metales pesados,
el asunto es que los metales pesados no son biodegradables, ¿verdad? Ellos una vez aparecen y se mantienen, pues, ¿verdad? Y lo que puede suceder es que cambian de lugar, de posición. Por eso es que, por ejemplo, usted lo analiza en un río, por ejemplo, de pronto está aquí, pero por las corrientes mañana puede estar allá, etcétera. Y hay evidencia científica, por ejemplo, de que se transfiere, digamos, a través de la cadena alimenticia. Eso significa de que si el metal pesado se posiciona en un área donde come, por ejemplo, una vaca o un cerdo, lo que sea, eso es consumido por el cerdo, no se destruye, se mantiene, y eso puede llegar incluso a los hogares, pues, a través de los alimentos. Ok, Edgardo, nuevamente nos vamos a pausa comercial. No nos cambie, amigos televidentes, ya retornamos para finalizar la entrevista Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta mañana estuvimos abordando temas importantes referente al impacto medioambiental y nuestro invitado Edgardo quiere compartir con usted un llamado muy importante. Edgardo. Sí, mira, primero hay que decir que es importantísimo que en el país, en El Salvador, se reafirme la voluntad expresada ¿cómo se llama?, suscrita a través de la ley de la prohibición de la minería metálica. Eso debe de ser reafirmado por todo el pueblo salvadoreño y por el gobierno actual. Segundo, ¿verdad?, nosotros creemos que es importante que el gobierno de El Salvador realice todas las gestiones que sean necesarias a fin de asegurarse, pues, la negociación y suscripción o firma de un tratado sobre aguas transfronterizas que repito, nos asegure, pues, un marco de cooperación, de integración en materia socioambiental que garantice el control, la supervisión de todas aquellas actividades económicas que se realizan en las zonas fronterizas que están afectando el agua, que están afectando la biodiversidad, que están afectando las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Y que en ese sentido, en este momento es fundamental que se pronuncien en contra del proyecto minero Cerro Blanco, porque de realizarse ese proyecto eso no solo significa que va a afectar el lago de Huija, el río Lempa, sino que hay que tomar en cuenta de que en la zona fronteriza con Guatemala, en este momento tenemos identificados otros 10 proyectos, ¿verdad?, que de realizarse significaría una afectación irreversible de cara al río Paz, ¿verdad?, que también es un río transfronterizo,
configura también una cuenca transfronteriza, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, ¿verdad? Hay que ver hacia Honduras. Reconocemos que por lo menos de palabra hay una moratoria por parte del gobierno, pero sabemos perfectamente bien que los empresarios no se conforman nunca y que ellos van a hacer todo lo posible porque los proyectos mineros se ejecuten en esa zona, y en ese sentido pues nosotros creemos que si queremos hacer un aporte a la sustentabilidad de este país, necesitamos que se mantenga la ley de prohibición y que se busque un entendimiento con los países de Honduras y Guatemala. Así es, muchísimas gracias, Edgardo, agradecerte por toda tu experiencia expuesta con nuestros amigos televidentes y a tomar cartas en el asunto por parte del gobierno. Esperamos nuevamente tenerte acá con nosotros en una nueva entrevista de Enfoque. No, muchísimas gracias y siempre a sus órdenes. Excelente, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias también a usted, amigos televidentes. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque. Le deseo un bendecido día.